Ya. ¿Qué representa el punto G, cielo? Una acidosis, muy bien, respiratoria o metabólica. Es una acidosis metabólica. ¿Compensada o no compensada? Ya te lo estoy poniendo más difícil. ¿Compensada o no compensada? Compensada, dice. Base al bicarbonato 40, compensada. Dice. No, doctora, no es compensada, porque el PCO2 todavía sigue en 40. Listo. Siguiente. A ver, Isabel, ¿me escuchas? Sí, doctor. Isabela. Isabela. El mismo punto G, que ya sabemos que es una acidosis. Sígueme, doctor, con el mouse. Ya sabemos que es el punto G, es una acidosis metabólica, ¿cierto? Mi pregunta es si esa acidosis metabólica está compensada o no está compensada. Tu amiga me dijo que estaba compensada, nos hemos fijado en el PCO2 y el PCO2 está en 40. Mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente. Si mi PCO2 baja hasta 20, ¿ya? ¿Se compensará o no se compensará tu acidosis metabólica que estaba en el punto G? Ah, no. No se compensará. ¿Quién responde lo contrario? ¿Quién responde lo contrario? La autora dice que no se compensa si el PCO2 baja a 20. Mía, ¿me escuchas? Mía, ¿me escuchas? Mía, Sí, doctor. Mía, si estábamos en el punto G, pero ahora el cuerpo ha comenzado a barrer el CO2 y llevó tu PCO2 de 40, le llevó a 20, ¿tu acidosis metabólica se compensó o no se compensó? ¿Quién quiere responder? Andrea, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. El punto G tenías el PCO2 en 40, pero ahora el organismo ha botado el CO2 respirando rápido y tu PCO2 actual es 20. Con un PCO2 en 20, ¿habrá compensado o no? Sí, Sí, entonces tu nuevo pH ¿en dónde va a estar? ¿En qué punto? en el punto F. Claro, en el punto F, en el punto F, ¿ya? Entonces, para que compense, y ese es el criterio que todos tenemos, lo ideal, que la compensación completa sea en el punto F, o sea, la compensación completa del punto G es el punto F, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa compensación completa, ¿qué ha sucedido? Que el pulmón este, respondió barriendo su PCO2 de 40 a 20, ¿no? Y al hacer eso, su pH normal y son en el punto F, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría? David, ¿me escuchas? Sí, sí, profesor. Ok, listo, Davis. Punto G, recapitulo. Punto G es una acidosis metabólica, ¿listo? Una acidosis metabólica descompensada. ¿Por qué? Porque su PCO2 estaba en 40. Listo. Para que se compense, ha respirado tan rápido que su PCO2 bajó a 20. Prueba de eso es que si sigues la línea, ahora el punto G se convierte en punto F. Se compensó. Ya. Davis, ¿qué pasaría si el PCO2 de 40 ahora llega a 30 y no a 20? ¿Qué pasaría? ¿Se habría compensado o no se habría compensado? No se habría compensado No se habría compensado. ¿Por qué? porque no llega.
a lo que es el punto F se quedaría, quizás seguiría siendo ácido así. Se quedaría Estaría como que en 7.3 más o menos, ¿cierto? 7.3, 7.2. Claro, o sea, si trazas otra diagonal entre 40 y 20, pon tu dedito entre 40 y 20. Y ahí, pon en el medio, pon en el medio, pon en el medio. Acá. Pon en el medio entre 40 y 20. Ahí. Si trazas una diagonal hacia abajo, ándate hacia abajo, diagonal, 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 más o menos caería en dónde? En 7.3, ¿no? Que sería todavía una acidosis ahí ligera, ¿no? No ha llevado el pH completamente a la normalidad. Pero ojo, y quiero que esto quede claro. Mi pregunta es, ¿está intentando compensar o no está intentando compensar el cuerpo? Y sí está intentando compensar el cuerpo. Exacto, está intentando compensar. Y si está intentando compensar, en medicina es compensado. Repito, si el cuerpo intenta compensar, en medicina está compensado. Es distinto que cuando tú tienes una acidosis metabólica en el punto G, tu PCO2 está en 40. En 40 el cuerpo ha compensado, ha intentado compensar o está normal. Ahí estaría normal, no está compensando. Claro, Davis, es como que si tú invitaras a una chica a salir y la chica ni te contesta el mensaje, ni lo WhatsApp, nada, nada, absolutamente nada, ahí está en 40. Pero si por lo menos la chica que tú la estés invitando a salir, por lo menos te revuelve el mensaje, te manda un emoticón, algo, pues, ¿no? Algo, aunque sea, pues, aunque sea te sonríe, ¿no? Ya, pues es algo, no es lo que tú quieres, pues que te abrace, pero por lo menos es algo. En medicina es lo mismo, en trastornos ácido base es lo mismo. Que tu PCO2 como respuesta de repente no llegue a 20, que es lo que tú esperas, pero por lo menos esté en 30 o de repente esté en 35, está en camino a la compensación y eso se llama parcialmente compensado. El parcialmente compensado en medicina es compensado. Por eso acá abajito tú vas a ver en el gráfico compensado, ¿ya? Porque entre el punto G y el punto F está compensado. Está compensado. ¿Listo? Está compensado. O sea, el intento de compensar, ¿ya? El intento de compensar no discrimina que el pH esté todavía por debajo de 7.4. Pon tu manito y córrelo ahí. El intento de compensar, no, donde dice compensado. El intento de compensar, mira, córrelo de punto G al punto F tu manito. Todo eso está compensado. ¿Por qué? Sin embargo, el pH sigue por debajo de 7.4, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si subes tu manito hacia el PCO2 se ha movido de 40 a 20. O sea, está intentando compensar. Baja tu manito otra vez, que en medicina es compensado. ¿Ya? ¿Ha quedado claro eso o no? El parcialmente compensado o el intento de compensar se considera en medicina compensado. Listo. Siguiente ejemplo y el ejemplo final de esta parte. Mm, El punto... a ver. Dianita, ¿me escuchas? Dianita, ¿me escuchas? Dianita Gretel, ¿estás? Liz Valentina, ¿me escuchas? Liz Valentina, ¿me escuchas? ¿Está Liz Valentina Acosta? Bueno, 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 bueno.
Vamos apuntando a las placas, ¿ah? Yair, ¿me escuchas? Ya. Sí, doctor. Yair, ¿el punto B está compensado o está descompensado? Ya directo al grano. Es punto B, ¿está compensado el trastorno? ¿Cuál es el trastorno ácido base? ¿Y está compensado o descompensado? Rápido. Si lo hubiera, Eh, si está compensado o está descompensado. Simple. ¿Qué es el punto Eh, B? una acidosis ¿Es una acidosis de qué tipo? respiratoria. Es una acidosis respiratoria, muy bien. ¿Cómo tiene que responder el cuerpo a esa acidosis respiratoria? Ah, compensando. ¿Y cómo va a compensar? em, No le soples. no le sé, profe. ¿Quién sabe? ¿Quién quiere aportar? Jesús, Sí, doctor. dime. Sí, bueno, como dijo el compañero, es una acidosis respiratoria y en este caso para que compense el cuerpo debe responder con una alcalosis, pero metabólica, es decir, tiene que aumentar la cantidad de bicarbonato. Muy Hasta bien. el punto, Entonces, ¿a qué punto migraría? hasta el punto D, doctor, Muy aproximado. bien, muy bien, muy bien, Jesús. Tú has entendido muy bien. Eso es. Tiene que irse el punto B al punto D. Ahora baja tu dedito hasta el pH. Justo coincide con el 7.4, ¿no? O sea, del punto B al punto D, en ese rango ya está compensado o está intentando compensar. Ya cuando llega al punto D se compensó completamente, pero entre el punto B y el punto D está intentando compensar, ¿no? Ya cuando llega el punto D, ya pues compensó, ¿no? Es lo que le decía a, ¿cómo se llama? A Davis cuando está imitando a una chica, ¿no? Cuando la chica lo chotea, no le responde, y nada, ni lo mira, pasa por su lado, nada, nada, absolutamente nada, él está en el punto B, ¿no? Está en el punto B. Pero si por lo menos le contesta que sea un emoticón, le manda, pero, aunque sea un meme de Acuña le manda, ya por lo menos ahí hay algo, pues algo, se puede tener esperanza, ¿no? Ya, pues entonces ahí nuestro querido David va a estar entre B y D, ¿no? Está intentando, algo puede salir ahí, ¿no? Está intentando compensar. Lo ideal es que llegue al punto D, ¿no? Y en el punto D es la felicidad, porque su pH va a estar en 7.4, ¿no? Pero si no llega, por lo menos está intentando compensar. En algún momento llegará, pues cuando termine la carrera, algún momento le dará bola, ¿no? Si lo vemos de esa manera, ¿no? A ese intento, en fisiología, le llamamos compensado, compensado. Entonces, como conclusión, chicos, el diagrama de Davenport, ¿no? En el diagrama de Davenport nos representa todos los trastornos ácido-base y sus compensaciones. La compensación no depende necesariamente que el pH esté dentro de lo normal. Basta con que el órgano que compense se haya movido hacia el sentido de la compensación. ¿Estamos claros en eso? Dedo arriba o si no, dedo abajo. Muy bien, Jesús, muy bien, Jocelyn, Stephanie. Un corazón, qué bien. Adelante, likes, likes, más likes. Chicos, esto del diagrama de Davenport, créanme, así se los digo de plano. Hay gente que lo ve y simplemente no lo entiende. Hay gente que lo ve y simplemente da vuelta a la página, se paltea, no puede entenderlo, no sabe explicarlo, y otros que ni se acuerdan del tema. Así que han hecho un esfuerzo sobrehumano en entenderlo. Yo sé que es así, pero practíquenlo y van a ver que es sencillísimo. Cada punto es recontra sencillo interpretarlo.
pero finalmente ya entienden cuál es la razón de lo principal, entender cuándo está compensado y cuándo no está compensado. No está compensado cuando el órgano que debe compensar está normal y está compensado cuando por lo menos se movió un poco. Listo, siguiente. Siguiente, doctor. Esa es la explicación de todo. El resto es el sistema amortiguador. Siguiente. Listo. Listo. Este caso clínico, a ver. Paciente 54 años con EPOC, 2 días de evolución y la gasometría la encuentra con un pH 7.25, PCO2 en 70 y bicarbonato en 30. Mi pregunta es ¿qué trastorno ácido base tiene y si está compensado o está descompensado? Vamos. Mía, ¿estás ahí? Mía, ¿estás ahí? Ah, Víctor Hugo, ¿quieres hablar? Ya, Víctor Hugo Chamorro habla. Sí, doctor. El caso es una acidosis respiratoria y Claro. sí estaría compensada porque el bicarbonato está elevado, ¿no? O sea, el rango normal es de 22 a 26 y ahorita está en un valor de 30, o sea que sí está compensado. Muy bien, doctor, muy bien. Muy bien. Ahí, esa pregunta de examen usted ya hubiera tenido por lo menos 0,2. Listo, perfecto. Porque probablemente la mayoría habría dicho que sí, es una acidosis respiratoria descompensada, habrían puesto. Y es una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué? Porque el bicarbonato por lo menos se ha movido. Algo, pues, ¿no? Algo. Probablemente, Víctor Hugo, ¿con cuánto de bicarbonato? O sea, no lo podemos determinar ahorita, ¿no? Pero probablemente con un poco más de bicarbonato, probablemente de repente llevará el bicarbonato a 40, 40 y tantos, el pH se normalice, ¿no? El pH se normaliza, ¿no? Entonces, pero como está intentando, ya, está muy bien. Bien, Víctor Hugo, siguiente. Ya, en este caso clínico, ¿cuál es el trastorno ácido base, por favor? Y si está compensado o descompensado, acá es un poco más difícil. A ver, por favor, chicos, un minuto. Vamos, chicos, piensen. Listo. A ver, Diana, ¿me escuchas? Sí, doctor. Listo. ¿Qué trastorno ácido base? Es algo un poco más fino, pero les va a servir para definir. ¿Qué trastorno ácido base crees que pueda tener? En el contexto de un paciente con EPOC, que tú has explicado, que ustedes hemos hecho temprano, bueno, hemos hecho fibrosis y hemos hecho mecánica ventilatoria, ¿no? Y trastorno de la difusión. Es un trastorno ácido base. ¿Qué trastorno ácido base tiene y si está compensado o no? Si alguien tiene la respuesta, por favor me la dice y me la explica. Me parece que es una acidosis metabólica, pero muy leve por los datos que nos están dando. Ya, ¿qué más? ¿Está compensado o no está compensado? Tu acidosis metabólica muy leve. Considero ¿En que qué? está ¿En qué? casi normal, como que tiene una ligera compensación por ahí.
Muy gaseosa tu explicación, ¿ah? ¿Por qué es una acidosis metabólica? Eh, Más que nada era, si no me equivoco, por el transporte del oxígeno. Yo lo interpreto de esa manera, no sé. Ya. Renzo de la carita, ¿me escuchas? De la máscara, la máscara. Renzo, ¿me escuchas? Renzo, ¿qué trastorno ácido base tiene? Me puede decir no tiene ninguno, ¿no? Tal vez, ¿no? Acuérdate que el pH es 7.4 más menos 5, o sea, de 7.35 a 7.45 es el pH normal, ¿eh? O sea, ese paciente tiene pH normal ahorita. ¿Qué trastorno ácido base tiene? No tiene ninguno. Isabela dice que no tiene ningún trastorno ácido base. ¿Ya? ¿Quién opina lo contrario? Isabela nos ha dicho, doctor, no tiene ninguno porque el pH está normal. ¿Quién opina lo contrario? ¿Podría tener una leve acidosis respiratoria por la disnea que presenta? Podría tener una leve acidosis respiratoria por la disnea que presenta. Ya, acidosis respiratoria por la disnea que presenta. Listo. La autora lo está diciendo. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Doctor, no tendría una acidosis respiratoria porque dice que el PCO2. Ah, no, me confundí. No, he leído mal. Doctor, sí tiene una acidosis respiratoria y está compensada porque hay un leve aumento en el carbonato. Ya. Primero, pues, o sea, por ahí hay varias. ¿Qué explica? O sea, en el contexto de ese paciente, ¿qué explica? ¿Qué trastorno ha sido? O sea, mejor dicho, el pH está normal, listo. O sea, es más, en este caso podemos comenzar al revés. Si el pH está normal, cualquiera que haya sido el trastorno ácido base, ¿está compensado o no está compensado? Sí. Listo. El trastorno está compensado, es lo primero, porque su pH está normal. Es más, si yo tuviera que marcar una respuesta, buscaría primero lo más fácil, cualquier alternativa que esté compensada. No, listo. Si me dice descompensado, ya eso las descarto. Uso mi inteligencia. ¿Por qué? Porque es un trastorno compensado. Listo. Ahora, mi pregunta es, ¿el PCO2, el valor normal del PCO2, cuánto es? 40, doctor. 40, más o menos, ¿cierto? Y es el único valor que yo tengo. Si fuera para arriba el PCO2, ¿cierto? ¿En cuánto estaría? Más de 40, ¿no? Más de 50, 60, 70, ¿cierto? Listo. Si fuera para abajo, que no es porque ya tiene ese valor de 40, ¿no? Te está diciendo que el PCO2 o definitivamente no es alcalosis respiratoria. El valor de 40 te está eliminando la posibilidad que sea una alcalosis respiratoria compensada. ¿Por qué? Porque el PCO2 está en 42. Está en 42. No podría estar en alcalosis si estuviera barrido el CO2 y lo que estaría compensando sería el bicarbonato, que no tenemos. Acá la duda es que no tenemos un valor. ¿Listo? Entonces no puede ser acidosis. ¿Podría ser alcalosis? Podría ser. ¿No? Ahora mi pregunta es, si fuera alcalosis, ¿el PCO2 estaría en 42? Miren cómo se ataca esta pregunta. Es un trastorno compensado. Estamos claros que está compensado porque el pH está normal. Listo. Como no tenemos el bicarbonato, tenemos que evaluar el PCO2. Mi pregunta es, si fuera una acidosis
Ya, si fuera una acidosis metabólica compensada, el PCO2 estaría en acidosis, estaría más de 40, pues, ¿no? Estaría 50, 60. No puede ser acidosis respiratoria, ¿no? ¿Podría ser alcalosis respiratoria? Tampoco podría ser alcalosis respiratoria, porque en la alcalosis respiratoria el PCO2 está por debajo de 40, muy por debajo de 40, mucho, muy por debajo de 40. Entonces ese problema no es respiratorio, aunque parezca. Aunque parezca. ¿Qué creen que puede haber sucedido? Anemia. El paciente tiene 50 años, tomador de alcalinos. Álcalis. Es fumador, ha consumido álcalis. O sea, consumió una carga ácida. Los álcalis son como ácidos, una carga ácida de lactato. Entonces, eso es una acidosis metabólica. Acidosis metabólica compensada. Por eso le digo, esta es una pregunta como de examen, ¿no? La primera muy fácil. Acá el contexto es un paciente varón que toma álcalis, que es una especie de ácidos, es fumador, tiene EPOC y presenta un cuadro catarral de hace 5 días, llevado porque toma antigripales, al igual que otros miembros más de su familia, son antigripales, ¿no? Ya, la historia clínica tiene un montón de relleno, ¿no? Ahí lo importante es que el paciente tiene EPOC y es fumador y toma álcalis. ¿Qué son los álcalis? Los álcalis elevan el lactato, ¿no? Son una especie de o sea, elevan el pH, ¿no? Elevan el pH por su contenido de ácido láctico, ¿no? ¿No? ¿Han visto algún álcalis industrial alguna vez? La soda cáustica, por ejemplo, ¿no? El amoníaco, esas cosas, ¿no? O el carbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los alcohólicos, por ejemplo, y no se vayan a paltear los alcohólicos, y eso les va a venir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando ustedes hagan emergencia. Los alcohólicos es cuando no encuentran alcohol normal que tomar, toman metanol o toman hasta los limpiadores que se utiliza ¿cómo se llama? Para limpiar la casa. Se toman hasta batería de carro, hasta el agua de la batería de carro se la toman. Y todos esos tienen álcalis. Todos tienen álcalis. Son bases fuertes, es verdad, pero son totalmente corrosivos. Algunos desengrasantes, por ejemplo, ¿no? Tienen eso, ¿no? Entonces, a veces la gente consume esos álcalis y da intoxicaciones por álcalis, ¿no? ¿No? Y el contexto es difícil de interpretar en este paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes no tienen mucha experiencia con el envenenamiento por cáusticos, ¿no? Pero, para que tengan en cuenta, ¿no? Estos pacientes generalmente, sobre todo alcohólicos, pacientes que tienen depresión o pacientes que son fumadores, cocainómanos, que toman cocaína, ¿no? Consumen cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Alcohol, drogas, y cuando se acaba todo eso, consumen lo que encuentren, ¿no? Muchas veces en la casa lo que hay son limpiadores, muchas veces lo que hay en casa son detergentes, ¿no? Y toman esto con la intención de seguir bebiendo alcohol, y lo que no saben es que finalmente se envenenan, ¿no? Y eso le da una necrosis, destruye todo el tubo digestivo, ¿no? Es bien frecuente, es bien frecuente.
Es bien frecuente, ¿no? Entonces, imagina que es algo totalmente corrosivo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño tenía un vecino que tenía trastornos psiquiátricos, ¿no? Y mira, para su mala suerte era verano y su madre lo dejó, se fue a trabajar y lo dejó solo, ¿no? Y no le dejó agua. Y como no le dejó agua, él por la desesperación era una persona que tiene retardo mental, tomó lo primero que encontró, ¿no? Y tomó ahí un limpiador, ¿no? Cuando la mamá vino, el paciente estaba vomitando sangre, estaba totalmente con una lesión de tubo digestivo que finalmente lo mató, ¿no? ¿No? Entonces, este tipo de detergentes catiónicos, ¿no? O aniónicos, lo que sea, son totalmente corrosivos, ¿no? Y te produce finalmente una necrosis de la piel y finalmente lo que te produce es que una acidosis mortal, ¿no? ¿No? Un álcalis conocido, por ejemplo, los lavavajillas tienen un poco de cloro, ¿no? ¿No? Mucha gente prepara el cloro, lo diluye con agua, ¿no? Y si no lo diluyes en proporciones normales, te puedes intoxicar, ¿no? Entonces, este caso es un poco más complejo, ¿no? Este es más interpretativo, ¿no? Este es un varón, ¿no? Tomador de alcalinos. Mira, te está diciendo que tomador de alcalinos, fumador, ¿no? Con EPOC, que presenta un cuadro catarral de 5 días, eso es un floro de la historia clínica. Pero consulta de urgencias, ¿por qué? Por disnea, mira, por disnea, falta de aire, que te puede dar un cuadro gripal o catarral. Palidez, palpitaciones, pero ya tiene obnubilación. ¿Ustedes creen que un catarro, un resfrío te puede obnubilar? O sea, te da trastorno de sensorio. No puede. Nadie va a urgencias. O sea, si tiene un cuadro catarral, nadie va a urgencias por disnea, ¿no? Y por obnubilación. ¿Qué te dice que tenga disnea, palidez y palpitaciones? ¿Cuál es lo característico del sangrado? Palidez por la anemia, por ahí alguien dijo, palidez por la anemia y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces este paciente lo que tiene probablemente es un síndrome anémico. Y si es agudo, probablemente esa anemia sea por pérdida. Y si es por pérdida, es probablemente que es por el consumo de álcalis. Y si ha tomado álcalis, ha tomado un corrosivo que le está produciendo una hemorragia digestiva, ¿no? Y ya cuando le hacen una exploración, tiene encima hipotensión, lo que te está corroborando que la hipotensión es por pérdida de volumen, o sea, el paciente está sangrando por ahí, ¿no? Se le hace una gasometría y le encuentra a un pH normal, ¿no? El oxígeno está en 65, hay una ligera hipoxemia, pero el PCO2 está en 42, ¿no? Está aún compensando, ¿no? O sea, esto es una intoxicación por álcalis, o sea, es una acidosis metabólica, ¿no? Compensada, ¿no? ¿Por qué? Porque en la acidosis metabólica lo que tiene que hacer el PCO2, ¿no? Es comenzar a eliminar el CO2, ¿no? A pesar de estar en 42, va a comenzar a eliminar y ese PCO2 va a seguir eliminándose poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y probablemente va a llegar un momento en que ese PCO2 va a bajar a 30 o de repente hasta 20, ¿no? ¿No? Entonces el trastorno ácido-base inicial y básicamente está relacionado al consumo de los álcalis. Ya, es un caso difícil, ¿no? No es comparado con el otro que es demasiado fácil, ¿no? Es un caso difícil de que interpretarlo. Y lo que confirma el sangrado es la hemoglobina en 6, ¿no? Por ahí la doctora dijo, la hemoglobina tiene algo que ver. No le explicó como debería, pero sí, pues la hemoglobina guarda relación con las palpitaciones, guarda relación con la taquicardia que tiene el paciente y guarda mucha relación con la toma de álcalis, ¿no? Es un paciente probablemente como lo que le pasó a mi amigo, que se tomó un detergente, un corrosivo y le dio una hemorragia digestiva que lo mató, ¿no? Inicialmente te produce taquicardia, hipotensión, entras en shock, ¿no? Entras en shock, ¿no? Tu cuerpo inicialmente no hay mucha variedad, o sea, no hay mucha variación porque el álcalis como tal es una base fuerte y siendo base no es un ácido como tal, no estás aportando hidrogeniones, ¿no? Es corrosivo como un ácido, pero es una base, ¿no? Entonces el pH no se altera inicialmente, ¿no? Lo que se altera es el exceso ácido láctico, ¿no? Que finalmente va a dar una acidosis metabólica, anion gap
elevado, ¿no? Por el incremento de ácido láctico, el pH se va a alterar y el bicarbonato va a caer porque el bicarbonato su función es hacer la función de buffer, ¿no? Cuando hay ácido en el medio, el bicarbonato sale a taponear el exceso de ácido. ¿Listo? Y con eso se mantiene el pH dentro de la normalidad. Eso es lo primero, ¿no? Acuérdense que hay un orden estricto para la función buffer, ¿no? Lo principal y el buffer que actúa más rápidamente en el extracelular es el bicarbonato. Ni bien hay un incremento de ácido, el bicarbonato sale a taponear, ¿no? Entonces este paciente probablemente entró en una acidosis láctica y el bicarbonato comenzó a taponear. No tenemos aquí el valor del bicarbonato, pero de tal manera que ese bicarbonato aún está cumpliendo función. ¿Por qué? Porque el PCO2 todavía no se ha elevado adecuadamente, ¿no? Perdón, el PCO2 no ha bajado. No ha bajado porque todavía el bicarbonato que tiene el paciente está cumpliendo función. Pero cuando haya más ácido y el bicarbonato sea insuficiente, probablemente el PCO2 va a comenzar a bajar, ¿no? En el contexto, es una acidosis metabólica compensada porque su pH todavía está normal. Siguiente. ¿Se entendió esta parte o no? ¿Se entendió, chicos? Ya para terminar, ¿se entendió? ¿Están seguros, no, que se entendió? Tienen que evaluar todo el caso clínico completo. Esa pregunta es muy, muy complicada. Es complicada, ¿no? Porque tienen que evaluar todo el contexto del paciente. No vayan a pensar que es sencillo. Pero el kit del asunto aquí está en buscar que primero el pH, ¿no? El pH está a 7.5, está compensado. Y si está compensado, tengo que buscar elementos para buscar el trastorno primario. Si está compensado, ¿no? Si está compensado y solamente tengo uno de los dos, es sencillo. Es sencillo. Para yo decir que un órgano está compensando, tiene que estar en su valor fuera del rango normal. ¿Cómo es eso, doctor? Si el pulmón va a compensar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, el PCO2 tiene que moverse. El PCO2 tiene que moverse hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el PCO2 está en 42. El PCO2 está en 42, ¿no? Ahí te genera una pequeña duda. Doctor, podría ser en todo caso que me confunda y sea de repente una alcalosis metabólica y por eso está reteniendo un poco de CO2. También, pero tienes ahí ¿cómo se llama? Tienes el antecedente de que ha consumido álcalis y son corrosivos, y los corrosivos lo que te producen finalmente es una intoxicación por ácido láctico, ¿no? ¿No? Es compleja esta pregunta, pero por favor siempre fíjense en el pH, siempre fíjense si el órgano ha compensado adecuadamente o no ha compensado adecuadamente, en el sentido que vaya para arriba o que vaya para abajo según lo que se requiera. Si yo tengo una acidosis metabólica, la compensación del PCO2 es que baje el CO2. Si yo tengo una alcalosis metabólica, es que el PCO2 suba. Ya, siguiente. Y ahí está, pues. En acidosis metabólica, en acidosis respiratoria, la compensación es renal. Aumenta la reabsorción y producción de bicarbonato. En alcalosis respiratoria, la compensación es renal también, porque estamos hablando de trastornos respiratorios. Si ustedes se dan cuenta, el 1 y el 2, los dos son trastornos respiratorios. Entonces la compensación en ambos es renal, es renal. Y en el 3 y 4, el trastorno es metabólico, la compensación es respiratoria. Listo, siguiente. La hipoxia es el déficit de oxígeno en los tejidos, que puede ser hipóxica propiamente dicha, puede ser anémica, o sea, que la hipoxia sea porque hay poca hemoglobina, que la hipoxia sea porque haya una mala circulación o sea isquémica, o que la hipoxia sea porque las células no quieran usar el oxígeno o no puedan usar el oxígeno, y eso se llama histotóxica, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en los pacientes que están muy sépticos, que están
con disfunción orgánica. Ya así tú le metas oxígeno, no hay una buena, oxigenación, no hay una buena hematosis. Así tú le metas todo el oxígeno que tú quieras. Un paciente que está crítico en UCI, por más que tú le pongas el oxígeno a alta presión, ya sus células no lo utilizan. Ese es un tipo de hipoxia histotóxica. Siguiente. Vale. Esa es la misma explicación de la hipoxia hipotóxica, que es la que uno siempre tiende a confundirse, ¿no? Acá hay oxígeno, el problema del oxígeno básicamente no es que no haya, el oxígeno llega a través de la ventilación y luego de la difusión, el problema es que la célula no lo puede utilizar. No lo puede utilizar por varios motivos. De repente el paciente tiene una difusión multiorgánica y en el cual ya no hay mitocondrias que puedan utilizar ese oxígeno para completar el ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, básicamente, la hipoxia hipotóxica, ¿no? Este gráfico es la hipoxia hipóxica, ¿no? En el cual básicamente no hay un aporte adecuado de oxígeno, pero la hipoxia hipotóxica es básicamente porque a pesar de haber oxígeno, no hay una buena utilización del oxígeno, ¿no? En cambio, en la hipoxia, que es la más común de todas, es la hipoxia hipóxica. Regresa a la anterior. De todas estas causas de hipoxia, lo más común es que hay una hipoxia hipóxica, es lo más común. O sea, que falte oxígeno, ¿no? Eso es lo más común. Y eso se debe a un desbalance entre la ventilación y la perfusión. O sea, hay una buena perfusión, pero hay una mala oxigenación. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahora, la regulación de la ventilación tiene dos tipos de regulación. Una regulación central, ¿no? Que está en el centro respiratorio, ya lo hemos dicho, en el tronco encefálico y en el bulbo. Y tiene otro tipo de regulación, que es una regulación más bien periférica, ¿no? Basado básicamente en los sistemas de quimiorreceptores periféricos. Además de eso, en el área central tiene quimiorreceptores centrales. ¿Qué tipo de regulación es más importante o eficiente? Es la que está basada en quimiorreceptores. La regulación basada en quimiorreceptores es la más importante, sobre todo los quimiorreceptores centrales, que son muy sensibles a los cambios de pH y CO2, ¿ya? Entonces, lo más importante en la regulación de la ventilación son las áreas quimiosensibles, sobre todo las quimiosensibles centrales, que son muy sensibles a los hidrogeniones, o sea, al pH, a los cambios de pH y al PCO2. Mientras que los quimiorreceptores periféricos, ¿no? Estos básicamente están localizados en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos, detectan la caída del oxígeno, ¿ya? O sea, la desaturación, ¿ya? Por favor, esto siempre se pregunta y también es una equivocación, ¿ya? Los principales centros reguladores no están en el tronco ni en el bulbo, principalmente están en las áreas quimiosensibles, ¿no? En los cuales, ¿no? El principal estímulo va a ser el pH y el CO2, ¿no? Estas áreas quimiosensibles pueden estar en el bulbo mismo o a nivel periférico, pero a nivel periférico lo que sensan es el oxígeno. Y esa es la pregunta que siempre se hace. A nivel periférico, ¿cuál es el principal estímulo, ¿no? ¿O qué es lo que detectan los sistemas quimiorreceptores? El descenso de oxígeno. Mientras que a nivel central, lo que detecta es al pH y al CO2. ¿Por qué razón? Porque el CO2 difunde, pasa la barrera hematoencefálica, y al pasar el CO2, al pasar la barrera hematoencefálica, se convierte con el agua en ácido carbónico, o sea, libera hidrogeniones, ¿no? Por eso es que se dice que el principal estímulo es, es el CO2, porque puede difundir la membrana hematoencefálica, ¿ya? El principal estímulo es el CO2. Siguiente. Listo, y el resumen está ahí, ¿no? La diferencia de presiones de oxígeno y dióxido de carbono en el aire y la sangre dictan el flujo neto de oxígeno, ¿no? La concentración de oxígeno en la sangre depende de la cantidad disuelta y de su coeficiente de disolución, ¿no? O de difusión, y la porción unida con la hemoglobina, ¿no? Cada molécula de hemoglobina contiene 4 subunidades, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Y la unión cooperativa de la hemoglobina genera
esa curva sigmoidea que vemos en la curva de disociación de la oximoglobina, también depende del pH, la temperatura y de la concentración del 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Eso ya lo hemos visto todo en la disociación de la oximoglobina. El dióxido de carbono en sangre se convierte pronto en ácido carbónico por la actividad de la anhidrasa carbónica, eso hemos dentro del glóbulo rojo, eso hemos visto, ¿no? Y el dióxido de carbono también forma parte con facilidad de compuestos carbaminos con proteínas sanguíneas, esto es en el extracelular, ¿no? La pérdida neta y rápida de óxido de carbono permite que más de este se disuelva en la sangre, es decir, es el efecto Aldane, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, chicos, básicamente hemos terminado mecánica ventilativa, hemos terminado básicamente fisiología respiratoria. Hemos tratado de avanzar todo para dar paso a, a la próxima clase, a otra área de la fisiología y además de eso, hacer un refuerzo sobre estas dos primeras clases que han sido, creo que han sido en la mayoría entendidas a totalidad. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la clase de hoy, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola. Muy bien, chicos. Ya, por favor, ya nos estamos viendo en la clase teórica la otra semana y vamos a tratar de que la clase sí se dicte dentro del horario. Vamos a tratar de ser más cortas, más precisas, porque yo sé que también usar las horas que no son fuera del área de estudio, después de tantas horas que estamos ocupadas en la universidad, en el trabajo, también es un poco cansado. Pero que son temas, este tema respiratorio tenía que aclararse bien, porque si no se aclara bien, pues van a tener problemas. La mayoría de personas después, cuando se enfrentan a las preguntas, termina respondiendo mal. Creo yo, me voy con la tranquilidad que creo que se ha entendido bien respiratorio. Y según el sílabus, un ratito, ¿dónde estamos? A ver, según el sílabus, ¿dónde estamos? Un ratito. Un ratito. Un ratito, ¿qué pasó acá? Ya. Según el sílabus, ya hemos comenzado con respiratorio, hemos hecho cavidad torácica, anatomía del aparato respiratorio, esa parte, hemos relacionado la parte de la pleura, la parte de embriología ustedes lo hacen en embrio, ¿ya? Y regulación también. Ustedes están en embrio y en histología también haciendo respiratorio, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. ¿Cómo van en eso? ¿Están avanzando, no están avanzando? ¿Lo ven más lento? ¿Cómo lo ven? ¿Se está cumpliendo el sílabus? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ventilación ya hemos hecho, ventilación alveolar, alteraciones en el intercambio gaseoso. Listo. Listo. Ok, listo. Entonces vamos a continuar la próxima semana haciendo, antes de la clase de cardiovascular, vamos a hacer un, un, un pequeño, una pequeña consolidación de todo el sistema respiratorio, todo oficio respiratorio, con un grupo de preguntas, ¿no?
solamente preguntas. Vamos a resolver preguntas en la primera hora de la clase, no, de la que es una hora, ¿no? Los primeros 20 minutos o media hora de la clase vamos a hacer preguntas solamente respiratorio y de ahí vamos a hacer comenzar la introducción de cardiovascular para ir avanzando. Ya, no quiero que nos retrasemos en la teoría, así que vamos a hacer eso. Cerramos capítulos bien y vamos avanzando. Listo, nos vemos la próxima semana, chicos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.